Buenos días, bendiciones. Acá estamos en este domingo. Gracias, Maxi. Si se acuerdan un poquito, en el domingo pasado, la pastora Graciela nos estuvo invitando a reflexionar en la esperanza y cómo la esperanza es una de las claves para avanzamos, que es lo que el Señor nos ha dicho como iglesia para este 2025. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que como iglesia vamos a avanzar porque el Señor lo dijo. Entonces, vamos a ponerlo de otro lado. En avanzamos, tenemos esperanza, pero también tenemos decisiones. Y las decisiones a veces no son la parte más fácil de este avance. Pero hay una ecuación que a mí me parece muy interesante y que por ahí el pastor estuvo haciendo circular esta semana con la invitación para hoy, y era: decisiones correctas es igual a caminos correctos, y decisiones en Cristo es igual a caminos bendecidos. Y yo quiero empezar diciendo: avanzamos juntos tomando decisiones de fe que establezcan el reino de Dios. Lo voy a decir de nuevo porque esto es el eje de todo lo que hoy entiendo que el Señor quiere que hagamos. Avanzamos juntos tomando decisiones de fe que establezcan el reino de Dios. Y para esto vamos a ver una historia que es muy inspiradora. Yo creo que una de las historias de fe más poderosas que podemos leer, y está en el libro de Daniel. Y les quiero invitar a que juntos podamos ver Daniel capítulo 6. Todo lo que vamos a ver está en Daniel 6. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a pagar el precio de tu fe? Quiero empezar con preguntas que nos hagan pensar y reflexionar en el Señor. ¿Estás dispuesta o estás dispuesto a pagar el precio de tu fe? ¿Crees que Dios es capaz de librarte sin importar la situación en la que te encuentres? Porque no sé cuál sea tu circunstancia, pero sin duda, si es fácil, si es complicada, no cabe duda que en cualquier circunstancia necesitamos que el Señor intervenga. Y de esto se trata realmente la fe y el tomar decisiones de fe. No solo en saber que Dios existe, sino que Él está activo en su pueblo y en su iglesia, y que Él obra en favor de su iglesia. ¿Cuál es el contexto de Daniel 6? El contexto es que hay un entorno en donde cae el imperio babilónico, estaba el rey Nabucodonosor, hay un nuevo rey que es Darío, que es más sabio, dice la Biblia, y Daniel, de quien se va a tratar hoy el mensaje, está con Darío, con este rey nuevo. Y Dios ha sido fiel con Daniel. A lo largo de los primeros 5 capítulos se ve cómo el Señor intervino en la vida de Daniel, primero con algunas situaciones muy críticas. No sé si por ahí las habrán leído, si no les animo que puedan leer como todo lo que viene pasando antes. Daniel es echado a un horno de fuego junto con sus amigos, y el Señor en medio de eso, paseándose, los libra de esa situación. Luego interpreta algunos sueños del rey. Él toma determinaciones de no contaminarse con la comida del rey. Y entonces el Señor interviniendo en la vida de Daniel, y llegamos al capítulo 6. Y la historia empieza diciendo que Darío constituye a 120 oficiales sobre su reino y designa 3 supervisores. Había 120 como provincias y designa 3 supervisores. Y entre esos 3 está Daniel. Y en el capítulo
Daniel 6, versículo 3. Daniel 6, versículo 3. Yo tengo la NTV. Dice, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. ¿Sabes que cuando tus decisiones y mis decisiones van alineadas al Señor, Él siempre nos va a llevar a ejercer gobierno y autoridad porque su favor nos promueve? Cuando tus decisiones y las mías están alineadas al Señor, siempre vamos a ser promovidos a ejercer gobierno y autoridad de Dios. Porque definitivamente el Señor tiene una ocasión para establecer su reino ahí, donde vos y yo establecemos decisiones de fe. A lo largo del libro de Daniel, podemos ver que Daniel tiene un espíritu de excelencia. El espíritu que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él no confía en sus propias habilidades. Porque Daniel no confía en su intelecto. Dice que era una persona formada, capacitada. Daniel podría haber, como quien diría, sacado la chapa y haber dicho, yo recibí todo este entrenamiento, pero Daniel siempre lo vemos actuando conforme al orden que el Espíritu de Dios trajo a su vida. Pregunta. Yo les dije que hoy había muchas preguntas para hacernos ante el Señor. ¿Es Dios quien ordena tus acciones y las mías? ¿Es Dios el que está detrás de lo que haces? ¿O quién es? ¿Es tu propio entendimiento? ¿Es tu propio consejo? ¿Cómo decidís? ¿Qué haces cuando tenés que decidir algo? En el siguiente versículo, Daniel 6:4, dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar, porque era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Dice en el siguiente, finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Ellos sabían que Daniel había tomado la determinación sobre su vida, que sobre cualquier otra cosa iba a estar su compromiso con la adoración a Dios. Sobre cualquier determinación humana, sobre cualquier circunstancia favorable que él tenía, porque estaba en una posición buena. Pero él decidió que la adoración a Dios iba a ser eje para su vida. Y entonces dijeron, bueno, vamos a entrar por el lado de su fe. A ver si con esto logramos que tambalee su decisión y haga que él deje su adoración. ¿Se encontraría tu vida y la mía en esta mañana rendida en adoración a Dios? ¿Nuestra vida refleja el compromiso que hemos asumido con Dios? Dice Daniel en el versículo 10 y 11, más adelante. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho.
dando gracias a Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y le encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. En el contexto de lo que viene sucediendo, Daniel está en su posición de autoridad. Dijimos que es uno de los que supervisa, pero parece que estos 120 que estaban ahí con él, se ponen en conjunto y dicen, bueno, como no podemos encontrar nada contra Daniel, vamos a hacer un edicto que firme el rey, que diga que por 30 días nadie puede orar o adorar a alguien que no sea el rey. Entonces, como quien diría, quisieron hacer que Daniel pise el palito, quisieron hacer que Daniel resbale en su fe. Y entonces, apenas el rey firma el edicto, se van a ver qué hace Daniel. Y cuando llegan, se encuentran a un Daniel que lejos de decir, no, ya no puedo orar, no, ya no puedo buscar al Señor, no, ya no puedo adorarle con mi vida, Daniel no tuvo un cambio en su adoración y en su decisión de ser fiel a Dios, ni en su compromiso establecido mucho tiempo atrás con Dios, por encima de cualquier compromiso con el gobierno, de cualquier compromiso con su trabajo, con las personas con las que estaba. Por la noche, dice el versículo 15, los hombres vuelven a presentarse ante el rey y le dicen, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de medos y persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y que lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Me encanta la expresión que tu Dios a quien sirves tan fielmente. Daniel tenía su lealtad, su fidelidad y su fe en Dios. Y Darío lo sabía. Dios es el único capaz de intervenir en tu situación y en la mía y salir a nuestro rescate, y aún si no lo hiciera, Él es soberano y es digno de tu adoración y de mi adoración, de tu fidelidad y de mi fidelidad y de nuestra lealtad. Existe una relación significativa. Esperen. Existe una relación muy significativa entre la lealtad que nosotros tenemos, nuestra fidelidad hacia algo y cómo nos comportamos. Muy significativa. Siempre nos vamos a comportar y vamos a orientarnos nuestra conducta, nuestro comportamiento hacia aquello a lo que somos fieles y leales. Entonces, en las preguntas que antes les mencionaba, ¿cómo está esta adoración, este compromiso? Lo primero que necesito hacer es detenerme y pensar, ¿qué estoy haciendo? Porque a veces somos muy rápidos para decir, no, sí, yo soy leal al Señor, yo soy fiel al Señor, yo adoro a Dios. Pero cuando veo mi conducta refleja esta fidelidad, esta decisión de fe que yo he tomado y he asumido. Dice más adelante, Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Saben que lo que sucede al final es que estos otros, que eran estos 120 que estaban detrás de Daniel, van a recordarle al rey Darío y le dicen, bueno, el decreto ya está firmado, acá tenemos a uno que está adorando y no precisamente
A Darío, entonces, le toca el castigo. Entonces Darío dice que con profundo pesar lo manda al foso de los leones. Nuevamente Daniel en una prueba muy importante de su fe. Recuerden que había estado en un horno de fuego, que había sido probado en situaciones en donde el rey dijo: vamos a exterminar a todos los que no sepan interpretar mi sueño. Y él fue convocado y él interpreta los sueños por parte del Señor. Ha estado en situaciones críticas, Daniel. Y pareciera que se renueva el desafío. Y ahora, bueno, ya no es con esto, ahora es en el foso de los leones. Pero fíjense en que dice: Dios envía a su ángel a cerrarle la boca a los leones, porque fue declarado inocente ante Dios. Y dice: y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Tu fidelidad y mi fidelidad al Señor, nuestras decisiones basadas en ser fieles al Señor, siempre van a generar la actividad de Dios en tu vida y en mi vida. Siempre, porque el Señor honra a aquellos que le honran. En la historia de Daniel encontramos revelación sobre cómo caminar en obediencia, cómo tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios, cómo producimos esa libertad que muchas veces queremos vivir de ataques, de planes del enemigo, de artimañas que el enemigo trae sobre nuestras vidas. La mejor herramienta que vos y yo tenemos para nuestra guerra espiritual es la obediencia y es la fidelidad a Dios. Porque Dios siempre va a estar respaldando esa fidelidad y esa entrega a su presencia. Entonces, quizás si te encontrás en una situación crítica, en una situación que no es la que quisieras, el desafío más importante es adorar, tomar la decisión de ser fiel, tomar la decisión de obedecer al Señor, independientemente de la circunstancia que estés viviendo. Porque seguramente lo que menos queremos hacer todos en esa circunstancia es ponernos a ser obedientes, fieles y a adorar. Es lo primero que por lo general se nos va rapidito. Empezamos a buscar soluciones, empezamos a buscar formas, pero nunca nos detenemos a decir: Señor, voy a detenerme a adorarte, voy a detenerme a ser fiel, a buscar tu palabra, a ser obediente, a buscar tu consejo. Eso suele venir en un momento posterior. Fíjense en que Dios no libra a Daniel de la circunstancia en la que está. Dios es todopoderoso, perfectamente podría haber hecho algo que hiciera que se anule el decreto, que hiciera que Daniel fuera librado, que, no sé, algún milagro así, pero antes de que él entre. Pero el Señor permite que Daniel vaya al foso. ¿No les parece curioso eso? Dios permitió que Daniel estuviera en el horno. No lo libró antes del horno. Estuvo con él en el horno. Y estuvo con él en el foso. En las decisiones de fe que vos y que yo tomamos, hay sanidad, hay liberación, hay victoria de parte del Señor, y siempre nuestra determinación tomada cerca de Dios nos va a llevar a avanzar. Porque nuestra fidelidad en esas circunstancias es como que estirar al máximo nuestra fe, nuestro carácter, y nos desafía muchísimo. Y después de eso, el avance llega, porque fíjense en lo que pasa más adelante. Una característica de la fe es la voluntad de hacer lo difícil. Lo voy a decir de nuevo, una característica de tu fe y de mi fe es la voluntad de hacer lo difícil. Porque lo fácil lo pueden hacer los que tienen fe y los que no la tienen.
Pero nuestra fe siempre va a mirar lo difícil con una perspectiva del reino. Si hoy tus acciones hablaran, ¿serían testimonio de que sos alguien de fe? Pensa por un momento. Si hoy tus acciones hablaran, ¿serían testimonio de tus decisiones de fe? ¿Qué dicen hoy tus acciones? Porque Dios sustenta tu fe y la mía. Dios es el que la sustenta. Ahora, ¿cómo es el Dios en el que has depositado tu fe? Porque si quizás tu fe está pequeñita y a veces tus decisiones tambalean, es porque a veces no hemos considerado la magnitud del Dios que tenemos. Porque un Dios grande siempre va a desafiar nuestra fe a un nivel de avance. Siempre. No son tus hazañas y las mías las que nos hagan grandes, sino son esas acciones de obediencia, esas decisiones de obedecer a Dios por encima de lo que sea que muestran al Señor en nuestra vida. Dios nos llama a ser discípulos. Y en este ser discípulos enfrentamos muchos desafíos, pruebas, dificultades. No es un camino fácil, pero en ese camino tiene que haber un punto de quiebre para nosotros, en donde empezamos a ejercitar nuestra fe creciente, en donde dejamos atrás esas decisiones donde no tomamos en cuenta al Señor, donde dejamos atrás esas decisiones que no reflejan el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, y empezamos a ir por ese consejo del Señor, por ese orden del Señor para nuestras vidas, por ese avance que definitivamente traiga el reino de Dios a tu vida, a tu casa, a tu trabajo y a todo lo que sos. Solamente una fe puesta a prueba es una fe confiable. Solamente cuando tu fe es puesta a prueba, desarrollas una fe confiable. Porque hasta ese momento tu fe, sí, yo puedo hablar de mi fe. Como dice la Biblia, mostrame la fe sin obras y te diré que es muerta. Podemos hablar de nuestra fe, pero lo que más habla de nuestra fe son las decisiones y las historias de fe que tenemos para contar, que apuntan a Cristo. Y la pregunta más importante sería, ¿qué historia de fe confiable tendrías para contar hoy? Pensa en tu vida y en lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Qué historia de fe confiable tendrías para contar? Así como Daniel podría contar, no, yo una vez estuve en el horno y estuve ahí con el Señor y yo creí que el Señor me podía librar y el Señor me libró. Bueno, ¿qué contaría hoy cada uno de los que está acá de cómo el Señor, por la fe que ejerciste en tu decisión, el Señor se manifestó en tu vida o en tu casa o en tu circunstancia? Como decían recién, con los momentos de oración, por ahí como orábamos esta semana por los hermanos que estaban en situaciones de dificultad y el Señor intervino. Esas decisiones de poner nuestra confianza en Dios y de creer que Dios es soberano sobre esa circunstancia, luego se transforman en testimonios para que otros vean la fidelidad de Dios y el reino del Señor se ha establecido. Y yo quiero compartirles así como muy brevemente algo que a nosotros como familia nos tocó vivir hace unos años y que entra dentro como de este historial de fe, de decisiones de fe, que uno dice, no, yo tengo fe,
yo sé que el Señor está conmigo, yo creo en que Dios puede hacer por mí. Pero hubo un momento en el que el Señor, hace unos 3 años atrás, sí, 3, casi 4, nos habló. Nosotros veníamos de establecernos, como que terminamos de establecernos, de tener todo lo necesario. Parecía que llegaba el momento de ponernos cómodos, y cuando medio que nos empezamos a acomodar, el Señor dijo: venden todo, se van para Colombia. Realmente la crisis así fue como palpable. No, y uno entra, bueno, no, capaz que me equivoqué. Capaz que no era eso lo que el Señor me quería decir. Y uno ore y uno busque la dirección del Señor. Y el Señor seguía diciendo lo mismo. Y realmente no había lógica y humanamente una razón valedera para tomar esa decisión. Entonces, lógicamente uno diría, bueno, voy a aplazar un poquito y vamos viendo, a ver si se mantiene esto que el Señor dice. Y dijimos, no, bueno, lo hagamos. Y no es fácil salir de toda la comodidad que alcanzaste a construir para ir a algo que el Señor te lleva, que no sabes por qué lo hace, ni para qué, pero que solamente sabes que tenés que ir. Y en ese camino de casi 2 años, el Señor se encargó de revelarse a nuestras vidas, de trabajar nuestro carácter, de hacer muchas cosas poderosas que nos prepararon para este tiempo que hoy estamos viviendo. Un tiempo que definitivamente, yo diría, ha sido de avance. Pero para avanzar fue necesario tomar decisiones de fe que confiaran en la presencia del Señor, que cuando da una instrucción, respalda, acompaña, y estuvo en el horno, estuvo en el foso, estuvo con nosotros y nos trajo porque fue su voluntad. También de la misma forma que nos llevó, sin saber cómo quería, por qué quería, pero bajo su dirección. Porque Dios es digno de tus decisiones de fe y de mis decisiones de fe. Hoy y siempre Dios es digno de tus decisiones de fe y de las mías. Quiero que veamos, para cerrar, cuál es el resultado de las decisiones de fe. Eso lo encontramos en Daniel 6, del 25 al 27. Daniel 6, 25 al 27. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Fíjense en el alcance de la decisión de fe de una persona. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Tus decisiones de fe y mis decisiones de fe llegan a oídos de otros y son un testimonio que establece el reino de Dios. Otros que no conocen a Dios glorifican a Dios por tus decisiones de fe, porque le muestran a Él, no te muestran a vos y no me muestran a mí. Dice el 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué Daniel fue el que prosperó? El que decidió vivir una vida
conforme a Dios, que le adore, que le sea leal, comprometida, que trajera el reino de Dios a esa circunstancia. Este es el verdadero avance. El avance verdadero es aquel que desafía tus decisiones, a poner tu confianza en Dios y a caminar en lo que Dios determine para tu vida en este tiempo, a través de tus decisiones, decisiones que establecen el reino de Dios por tu lealtad a Él. Avanzamos juntos, tomando decisiones de fe que establezcan el reino de Dios. Ese es el avance de Dios para su iglesia. Y yo sé que el Señor en este año quiere desafiar tu fe y mi fe. Y a veces no sé, yo creo que no es el mensaje más motivador del mundo, de decir, todo va a estar súper bien. Pero sí vamos a tener al lado nuestro a Dios, que en medio de cualquier circunstancia que desafíe tu fe o la mía, va a tomar nuestra mano, nos va a conducir y nos va a llevar por un camino que dé gloria a su nombre. Ahora, ¿qué historias de fe tendrías que contar hoy de cómo el Señor intervino en tu vida? Si viene alguien que no conoce al Señor, ¿qué historias de fe, de tu relación con el Señor les compartirías? ¿Qué decisiones que han ordenado tu vida? Permite que otros hoy te vean y digan, esta no es la misma persona que vi hace 1 año, 2 años, 5 años. Veo algo diferente y sea la ocasión para testificar y traer el reino. Y yo quisiera en esta mañana que juntos podamos tomar un momento para reflexionar cómo están tus decisiones de fe en esta mañana. Que puedas tomarte un momento para inclinar tu rostro ahí donde estás y puedas pensar, Señor, ¿qué es lo que vos venís haciendo a través de mi circunstancia? Porque a lo mejor no has quitado la circunstancia difícil y es lo que siempre te he venido pidiendo, pero quizá esta circunstancia es la oportunidad para que yo pueda ejercitar mi fe y pueda crecer y pueda avanzar, y es como lo que estás utilizando para catapultarme y yo estoy queriendo sacar quizás lo más importante que me permite verte en mi circunstancia. En esta mañana el desafío para nosotros se renueva en decir, Señor, yo quiero ser una persona que toma decisiones de fe, porque he decidido vivir una vida de adoración, una vida leal, una vida de compromiso, una vida de fidelidad a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús,